Buenos días alumnos, soy el profe Zuno y en este video vamos a analizar la estructura de una proteína. Como vimos en el video anterior, básicamente la proteína va a ser un polímero o un biopolímero que va a tener la unión o se va a caracterizar por la unión de varios aminoácidos. Esto me va a permitir diferenciar cuatro estructuras principales de una proteína. Estas cuatro estructuras van desde la estructura primaria hasta la estructura cuaternaria. Como vemos en la imagen de la derecha, viene una breve descripción de cada una de las estructuras, lo vamos a ver de forma detallada. Primeramente tenemos la estructura primaria que, como podemos observar, se basa en una estructura que me define la secuencia de los aminoácidos. Posteriormente la estructura secundaria, en la cual podemos observar principalmente dos tipos diferentes de forma, la forma en hoja plisada y la forma en hélice, que va a adoptar la unión de los aminoácidos. La estructura terciaria, en la cual ya vamos a tener una estructura más tridimensional y vamos a tener la combinación de hojas plisadas y hélices formando estructuras como podemos observar en esta imagen, lo que se denominan protómeros. Y por último la estructura cuaternaria, que va a ser una estructura en la cual ya vamos a tener la proteína formada por varias uniones de protómeros, como el que está representado en esta imagen de aquí. Estructura primaria. La estructura primaria se va a definir como la secuencia de aminoácidos de la proteína, es decir, de una manera microscópica o de una manera detallada, cuáles van a ser los aminoácidos que van a estar presentes en una proteína. Podemos observar su secuencia, por ejemplo, en el caso de abajo tenemos serina, glicina, cisteína, alanina y glicina. Si nosotros cambiásemos un aminoácido, entonces obtendríamos una proteína distinta. Por lo tanto, es muy importante observar cuál es la secuencia en concreto de esta proteína. Me va a indicar también qué aminoácidos componen la cadena polipeptídica y el orden que van a tener. La secuencia de una proteína va a tener un orden. Este orden se va a escribir desde el extremo N-terminal, que sería el extremo amino, que podemos observar aquí, y va a terminar en el extremo carboxilo terminal, que va a ser este extremo de acá, donde vamos a tener el grupo carboxílico, que sería este grupo de aquí, que aquí no se ve representado, pero aquí hay un grupo carboxílico terminal. De esa manera vamos a notar la estructura primaria. Para que estos aminoácidos, que son aminoácidos distintos, alanina y glicina, o que pueden ser similares, se unan, se combinen, vamos a necesitar lo que se conoce como la unión peptídica entre aminoácidos. Como podemos observar en esta animación, vamos a tener dos aminoácidos. Estos dos aminoácidos se van a unir, uno por su extremo carboxilo, que observamos aquí, el extremo carboxilo, y otro por el extremo amino. ¿Qué es lo que va a pasar en esta unión? Bueno, en esta unión se van a combinar el grupo OH del grupo carboxilo y el grupo hidrógeno del grupo amino para formar una molécula de agua, como podemos observar en la animación. Esta reacción se denomina de condensación porque libera agua y se va a dar una unión peptídica. De esta forma, observamos el extremo N-terminal, que sería el amino, y el extremo C-terminal o carboxilo. En la estructura secundaria vamos a tener una disposición en la cual podemos observar el espacio o una disposición ya un poco más tridimensional de la estructura primaria. Esta conformación se va a dar principalmente por puentes de hidrógeno que van a estar presentes en la molécula. Estos puentes de hidrógeno me van a generar dos tipos diferentes de plegamiento. La estructura puede ser en conformación alfa o denominada hélice, como podemos observar en esta imagen. Esto se da de nuevo debido a los puentes de hidrógeno. Estas fuerzas intermoleculares me van a generar un enroscamiento en los aminoácidos, en la secuencia de aminoácidos, y tenemos también la conformación beta o denominada de hoja plegada, que es como lo observamos en esta imagen. Y en estas líneas azules pequeñas que observamos aquí, se dan las interacciones entre, por ejemplo, el rojo es los grupos carboxilo, es el oxígeno, y los grupos amino. Vamos a tener interacciones distintas. Estas interacciones se pueden ver de una mejor forma descritas en la estructura terciaria. ¿Cuál es la característica de la estructura terciaria? Que vamos a tener una conformación tridimensional del polipéptido plegado. Vamos a poder observar la combinación de hélices y de hojas plegadas, como podemos observar en esta imagen. Las hélices están representadas por estos espirales y las hojas plegadas por estas flechas en distintas direcciones.
Vamos a tener diferentes tipos de interacciones que intervienen en el plegamiento de la estructura secundaria y que por lo tanto van a intervenir directamente en la estructura terciaria. Estas van a ser interacciones hidrofóbicas, uniones de Van der Waals, puentes de hidrógeno, interacciones salinas y puentes de disulfuro. En la imagen de arriba podemos observar 4 diferentes tipos de interacciones. Por ejemplo, la interacción de puentes disulfuro se lleva a cabo por los azufres de diferentes tipos de aminoácidos, en este caso de la cisteína. En el punto número 2 tenemos atracciones electrostáticas que se llevan a cabo por la carga negativa de los grupos carboxilo y la carga positiva de los grupos amino. En la 3 tenemos los puentes de hidrógeno que se van a dar mediante la unión del hidrógeno y del oxígeno, que eso se denomina puentes de hidrógeno. Y por último, la interacción hidrofóbica que se va a dar principalmente en hidrocarburos o en cadenas R, que vamos a tener únicamente carbonos e hidrógenos y se van a dar ciertas fuerzas entre esas uniones. La función de la proteína va a depender principalmente de la secuencia de aminoácidos y también del plegamiento particular que adopte. Es decir, dependiendo de diferentes tipos de plegamiento, vamos a tener diferentes tipos de funciones. Como podemos observar en esta imagen de la hemoglobina, un pequeño resumen hacia la estructura terciaria. La estructura primaria me permite ver la secuencia de aminoácidos de una manera más concreta. La secundaria me permite observar los dos tipos diferentes de plegamientos, que pueden ser en hélice o en hoja plegada, y la estructura terciaria es un péptido individual de doblado, una estructura tridimensional que me permite ver las diferentes uniones entre hélices y hojas plegadas. Por último, vamos a analizar la estructura cuaternaria. Esta estructura se va a dar mediante la unión de enlaces débiles de varias cadenas polipeptídicas que van a estar en una estructura terciaria, pueden ser idénticas o no, y van a formar un complejo denominado proteico. Este complejo se va a llamar protómero. Estas subunidades o monómeros se van a denominar protómeros y la unión de varios protómeros me va a dar al final la proteína que yo voy a obtener. Según el número de protómeros, por ejemplo, tenemos los dímeros como la exoquinasa, los tetrámeros como la hemoglobina y vemos la imagen, tetra porque son 4 protómeros unidos, la cadena beta, la cadena alfa, podemos observar también otros dos tipos de protómeros y en este caso aquí se ve el hierro. La hemoglobina es la proteína encargada de llevar el oxígeno a las diferentes regiones del cuerpo. Tenemos también los pentámeros, 5 uniones, 5 protómeros como la ARN polimerasa y polímeros. Por ejemplo, la cápside o la cápsula de un virus como la poliomielitis consta aproximadamente de 60 subunidades proteicas o protómeros. Y los filamentos de la actina y de la miosina de las células musculares de nuestro cuerpo también son polímeros formados por varios protómeros. En resumen, observamos esta imagen en la cual podemos observar las 4 diferentes estructuras que vamos a tener. En el caso de la primaria, únicamente me dice la secuencia de aminoácidos y se va a dar por la unión peptídica. En la secundaria podemos tener hélice y hoja plegada, se van a dar por los puentes de hidrógeno. En la terciaria vamos a tener diferentes tipos de formaciones entre combinaciones de hélices y hojas plegadas que van a dar formas globulares y fibrosas que no vimos en este video. Y esto se va a dar debido a los puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, puentes de azufre, etc. Y la cuaternaria, que en la cuaternaria podemos observar los diferentes tipos de protómeros que conforman a la proteína final y esta ya me definiría la función específica de la proteína.